Me es muy grato dirigirme a esta Asamblea de los Estados Partes y enviar un saludo y reconocimiento muy especial a su presidenta, Silvia Fernández, así como a los vicepresidentes, miembros de la mesa y la Secretaría. Desde el inicio del proceso que condujo al establecimiento de la Corte Penal Internacional, Chile ha apoyado decididamente el rol de esta organización y su mandato de poner fin a la impunidad respecto a los más graves crímenes contra la humanidad. En efecto, no es casualidad que Chile suscribiera el tratado que la constituye el 11 de septiembre de 1998, en el 25º aniversario del golpe de Estado que instauró una cruenta dictadura cívico-militar en el país por más de 17 años. De alguna manera, nuestra propia historia nos determinó para comprender la importancia de contar con una institución que, actuando de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales, permita que los graves crímenes que lesionan el alma de la humanidad no queden sin castigo. En su lado más visible, en los 20 años desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional ha logrado la condena de los principales responsables de los crímenes que se enmarcan en su competencia material y ha implementado medidas para reparar a las víctimas a partir del trabajo del Fondo Fiduciario. Esta dimensión del trabajo de la Corte es fundamental y requiere un apoyo decidido de los Estados partes, que no puede limitarse solamente a proveer recursos económicos, sino que también a cooperar de manera activa en el desarrollo de las investigaciones, la aprehensión de los acusados y acusadas y la ejecución de las sentencias. Uno de los precedentes importantes que Chile destaca es el inicio, en julio del 2020, del primer juicio de la Corte Penal Internacional a causa de persecución por motivos de género contra un antiguo militante islamista que habría sometido a cientos de mujeres a la esclavitud sexual en Tombuctú, Mali. Asimismo, y de modo más reciente, en abril de este año comenzó el primer juicio por crímenes cometidos en Darfur, Sudán. En ese contexto, Chile también celebra la reciente decisión de la Sala de Asuntos Preliminares que autoriza la reanudación de la investigación respecto de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán. El empeoramiento de la situación de derechos humanos en Afganistán en los últimos meses y la falta de protección de sus habitantes, especialmente de mujeres y niñas, es una materia de especial preocupación para Chile. Es de esperar que la intervención de la Corte Penal Internacional en esta situación pueda contribuir efectivamente a la protección de las víctimas. Para ello se requiere el apoyo decidido de todos los miembros de la comunidad internacional. Estos 20 años de funcionamiento de la Corte, si bien hemos tenido momentos de celebración, nos permiten al mismo tiempo observar que aún hay mucho que hacer para avanzar hacia una acción que sea coherente con los fines para los que se estableció la Corte. Esto es, evitar la impunidad respecto a los más graves crímenes internacionales y servir como un elemento que en razón de su eficacia lleva a disuadir la comisión de los mismos. Para el logro de estas importantes funciones es vital el permanente apoyo de los estados del Estatuto en términos de respetar y apoyar su autonomía e independencia, indispensables para el ejercicio pleno de sus atribuciones. Por esta razón, creemos que se debe fortalecer el mecanismo de la complementariedad, elemento central de la relación entre las jurisdicciones nacionales y la de la Corte. Pero para ello son los estados los primeros llamados a ejercer jurisdicción respecto de estos crímenes, para lo que deberán continuar tipificando en sus ordenamientos internos estas figuras penales. En este sentido, es fundamental tener presente que el establecimiento de la Corte no se ha orientado a menoscabar las jurisdicciones nacionales, sino que muy por el contrario, ha contribuido a fortalecer los propios sistemas jurídicos internos, contradiciendo las visiones de aquellos que inicialmente sostuvieron que se estaban sustrayendo competencias soberanas a los estados para entregárselas a una instancia internacional. El fenómeno de la complementariedad positiva, que busca fomentar el desarrollo de investigaciones y juicios a nivel local, representa un desarrollo crucial en la lucha contra la impunidad, pero que no resulta siempre evidente. Por cierto, el análisis de la complementariedad cobra especial relevancia cuando la Fiscalía de la Corte decide abrir un examen preliminar o una investigación, momento en el cual se evaluará si el Estado cuenta con investigaciones o procesos respecto a la misma materia. Sin embargo, la relevancia de la complementariedad no termina ahí y se manifiesta en un sinfín de medidas que buscan que los sistemas jurídicos domésticos puedan prevenir la ocurrencia de estos crímenes o que, en caso de que ellos sean cometidos, cuenten con las herramientas adecuadas para investigarlos y perseguirlos.
De esta manera, la complementariedad debe operar como un principio orientador en la labor de los Estados partes, que les obliga a cooperar no solo con la Corte, sino también entre ellos y con la sociedad civil, aprendiendo las experiencias comparadas y del trabajo con las víctimas, para adoptar aquellas medidas que sean necesarias para prevenir y perseguir estos graves crímenes internacionales. Ahora bien, el enfoque en la complementariedad no puede hacernos perder de vista el hecho de que en ocasiones la intervención directa de la Corte resulta ineludible, atendida la incapacidad o la falta de voluntad de los órganos nacionales para llevar a cabo las investigaciones o enjuiciamientos. Sin embargo, como es sabido, la Corte carece de los medios para llevar adelante su competencia sin un decidido apoyo de los Estados. Esa relación de cooperación debe fortalecerse y mejorarse, aún más en el futuro. Los mandatos de detención emanados de la Corte deberían ser atendidos oportunamente por los Estados, así como también los requerimientos en materia de aportes de pruebas. Sin esta estrecha cooperación, la Corte se encuentra enormemente limitada en su labor jurisdiccional. Ese es, sin lugar a dudas, un terreno sobre el que queda un gran camino por recorrer. Chile tiene la plena confianza en que el trabajo conjunto de los Estados partes con la Corte y la necesaria cooperación de los Estados constituye no solo un mandato de cada Estado y de este órgano internacional, sino que es también un compromiso de la máxima importancia que asume cada uno de los Estados partes del Estatuto. Por lo anterior, en el marco de su compromiso permanente con el derecho internacional humanitario y con la protección internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Chile manifestó al fiscal de la Corte su decisión de unirse a la remisión de la situación en Ucrania, comunicada al señalado prosecutor el 2 de marzo pasado por la Embajada del Reino Unido a nombre de 39 Estados partes del Estatuto de Roma, con el fin de dar inicio a una investigación independiente e imparcial de los hechos, la rendición de cuentas y sanción a los responsables a la luz del derecho internacional penal. En este periodo particularmente difícil, en que el mundo ha sido afectado por un conflicto entre Estados, Chile desea reafirmar su apoyo al mandato general de la Corte y considera que es ante ese escenario cuando surge más que nunca la necesidad de preservar que la Corte siga actuando de manera imparcial. En este entendido, Chile cree firmemente que todos los crímenes que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte, sin distinciones, deben ser investigados y los responsables sancionados, precisamente en atención a la gravedad de los mismos, lo cual también significa una asignación equilibrada de recursos para la Corte entre las distintas situaciones que investiga, dando siempre prioridad a las víctimas, independiente de dónde éstas sean, respondiendo de esta forma a su carácter de órgano estrictamente jurídico, ajeno a las determinaciones políticas. Asimismo, Chile quisiera enfatizar la necesidad de contar con la sociedad civil como apoyo constante al trabajo de la Corte y reconoce el aporte de esta en la lucha contra la impunidad. Por esta razón, nuestro país hace un llamado a proteger a la sociedad civil y a todos ellos que colaboran con la Corte y a rechazar enérgicamente cualquier acto de violencia en su contra. En materia financiera debemos seguir ideando formas para garantizar que las operaciones de la Corte no se vean debilitadas, así como para encontrar una solución definitiva y sostenible a la creciente crisis de liquidez. En este sentido, Chile ha realizado un importante esfuerzo para cumplir con sus obligaciones financieras, consciente de las limitaciones que nos ha impuesto la crisis económica derivadas de la pandemia. Es importante que todos los Estados partes redoblemos nuestros esfuerzos para dotar a la Corte los recursos necesarios para desempeñar su trabajo, particularmente en momentos que se realizan importantes cambios. Reiteramos nuestro compromiso con el proceso de revisión de la Corte, cuyo objetivo es fortalecer su mandato, su capacidad de llevar justicia a las víctimas y de responder a los actuales desafíos, incluida la respuesta a los ataques que ha sufrido en el pasado reciente y al cual los Estados partes del Estatuto han reafirmado su compromiso de enfrentar unidos. Si bien es cierto que queda mucho por hacer en cuanto a esta materia, es innegable que el proceso de revisión ha servido para revitalizar la interacción entre la Corte y los Estados partes. Reiteramos nuestro compromiso con la universalidad del Estatuto de Roma y nuestra plena confianza en la importancia de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y en la prevención de los actos que remercen la conciencia de la humanidad y que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Cada vez que la Corte cumple con el objetivo fundamental de llevar a juicio y condenar a un autor de crímenes atroces, el mundo es un mejor lugar para vivir, pues como señaló Eduardo Couture, el derecho es, con todas sus imperfecciones,
el mejor instrumento que se ha descubierto para regular la convivencia humana. La justicia es el destino normal del derecho. El derecho apunta hacia la justicia y junto al derecho existe el amor a la paz, que es un sustituto bondadoso de la justicia. Abrigamos la esperanza de que la adhesión al Estatuto de Roma aumente progresivamente entre los miembros de la comunidad internacional y hacemos un llamado a los estados que no son parte del Estatuto en este sentido. Muchas gracias, señora Presidenta.